¿Qué tal? Gusto de saludarles y bienvenido a una nueva edición de Radar aquí en las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy vamos a hablar de minería, ¿no es así, Cristian? Sí, vamos a hablar de la importancia del cobre en las décadas que vienen con dos especialistas, un economista, un doctor en economía y un abogado especialista también en el tema. Así que quédese junto a nosotros, les vamos a presentar a nuestros invitados y vamos a tener una conversación muy, pero muy interesante. Pausa, volvemos. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Ya lo decíamos en nuestra introducción, hoy día vamos a hablar de cobre, vamos a hablar de transición energética y también vamos a hablar de la reforma previsional. Es por eso que vamos a comenzar nuestro programa presentando a quienes nos van a acompañar en este panel. Quiero partir primero saludando a Dusan Paredes, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, Dusan? Bienvenido. Muy bien, gracias. También queremos saludar a Pedro Céspedes, abogado. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? Muchas gracias. Segunda vez en el set. Segunda vez. Y bueno, ya lo escuchan. Aquí está junto a mí Cristian Zamorano para hacer de este radar algo bueno, ya por donde vamos a conversar sobre principalmente lo que es la transición energética, muy de la mano del cobre. ¿Ya? ¿Estamos bien parados en cuanto a eso? Mira, Cristian. El asunto es que últimamente hubo una polémica acerca de la declaración del presidente del Consejo en cuanto a en cuanto al desfase que existe, criticado y reivindicado en torno a la cifra que produce la economía del cobre y lo que se extrae de acá y la traducción de aquello en calidad de vida Antofagasta. Para algunos, y especialmente para el sector de la minería, es culpa del poder político y para otros también es culpa de la minería. Pero acá, en realidad, el marco general de aquello es saber en qué está el cobre hoy en día en lo que concierne transacciones económicas, flujos económicos, panorama bursátil, comparado a lo que ocurrió estos 30 últimos años, qué puede ocurrir de aquí en adelante. Y acá lo que debe obligatoriamente entrar en juego es el concepto de transición energética y el rol del cobre dentro de esa transición energética. Y por eso, Dusan, nos permitimos invitarte para que de algún modo des alguna indicación acerca de eso, porque básicamente para mí es el marco teórico general de lo que se está desempeñando a nivel de región y de país e internacional. Sí, a ver. El precio del cobre es algo exógeno al país. Ese es un punto de partida, eso es fundamental, tú no lo puedes afectar. De hecho, uno de los pocos mercados competitivos que tenemos a nivel mundial y que podemos prácticamente asegurar de que funciona bajo libre competencia es el mercado del cobre. E incluso Chile, aun cuando tiene la reserva más relevante a nivel mundial, sigue siendo un actor marginal. Marginal. Porque la fuerza del mercado es mucho más estabilizadora que la fuerza de oferta. Aparte que son shock de oferta de largo plazo, de mediano plazo. Tú no puedes inyectar una cantidad de cobre significativa durante un periodo de tiempo tal que pueda aprovecharte del precio del cobre. Entonces, lo primero que hay que entender es que el precio del cobre es exógeno. Okay. No puedes jugar con la especulación en realidad, no tienes esa fuerza. No, para nada. De hecho, si tú miras la curva de oferta es tremendamente elástica. Es simple, o sea, cuando una curva de oferta es elástica quiere decir que la función de producción no es capaz de reaccionar al shock de precio. Okay. Por lo tanto, hace un buen tiempo tenemos un muy buen precio de cobre. Sí, claro, pero generalmente está manejado por eventos de demanda. Eso es como una característica general. De hecho, principalmente demanda. Sí, claro. De hecho, si uno mira los superciclos son históricos. Bien, no son elementos, insisto, no son elementos manejables incluso por países extractivistas. Bien, son eventos históricos. Y si tú miras la evolución del superciclo del precio del cobre, generalmente tiene una periodicidad entre 20 y 25 años. Se caracterizan por shock de demanda significativo en países, por ejemplo, potencias mundiales. Cuando China genera una sobreinversión pública, automáticamente genera un incremento de la demanda, lo cual empuja el precio hacia arriba. Hoy en día tenemos nuevas condiciones favorables que tienen que ver con la transición energética. Pero es súper importante ubicarnos en la historia. Nosotros somos precios aceptantes. Y eso no es menor. No es menor, porque eso obliga a la mayoría de los países extractivistas a tomar una postura que Velasco la hizo muy famosa en su tiempo, que es la hipótesis del ingreso permanente. La hipótesis del ingreso permanente es lo que sugiere que como los precios del superciclo, o sea, el superciclo varía,
tú no puedes hacer política pública ni inversión pensando en el precio de mercado, porque el precio de mercado es transitorio. Claro. Entonces lo que tú haces es fijar un precio suficientemente alto para cubrir los costos marginales de provisión de bienes públicos y tú operas con ese precio a largo plazo. Entonces todos los excedentes que tú tienes en un superciclo los vas ahorrando. Sí, en caso que cuando baje el precio. Exacto. Okay. Entonces es súper importante entender de que al ser precio aceptante, la dinámica del precio del cobre, a pesar que sea complejo, digamos, aceptarlo, no debería ser tentador. Porque si fuera tentador, entonces en realidad estás jugando con la subida del precio y con la bajada del precio, digamos. Y si tú miras todos los precios, todos los países extractivistas siguen exactamente la misma estrategia. Bien. Es decir, resumiendo esta idea, en el fondo el Estado entiende, porque lo entiende, bien. Si uno mira, por ejemplo, la política, la propia política de desarrollo minero que Chile ha tenido en los últimos 20 años ha sido basada en una hipótesis de ingresos permanentes, digamos. Bien. Nosotros no podemos expandir el gasto porque el precio del cobre roza los $4. O sea, no, claro. No, sería irrazonable. No totalmente. Entonces, ese sería un primer elemento. O sea, un primer elemento es aceptar que somos precios aceptantes en esta historia. Y lo segundo, que también cuesta mucho comprenderlo, es que es una industria manejada principalmente por el sector privado. Y el sector privado tiene sus propios intereses, digamos. Bien. Y por lo tanto, en ese sentido, es más plausible esperar que el sector público tome decisiones institucionales que permitan internalizar estos impactos a nivel nacional o a nivel local, digamos. Bien. Pero pedirle eso a un privado tiene un romanticismo interesante, pero probablemente son las instituciones las encargadas de regular este elemento. Bien, son la institucionalidad entendida como reglas con las cuales nosotros interactuamos con esto. Internacionalmente no hay institución que rige eso, el precio del cobre, o que interviene no en el precio del cobre, pero en realidad en el desempeño de la actividad extractivista. No hay necesidad de intervenir en el precio del cobre. De hecho, generalmente en economía, al menos si aceptamos que nosotros funcionamos bajo una estructura de libre mercado, es justamente el incentivo de los mercados lo que te garantiza que el precio no tiene que ser intervenido. Sí, la mano invisible, tal como. Exacto. Y el mercado del cobre funciona bajo esa estructura. Ahora, lo que sí hacen los países es entender que la extracción de cobre dentro de la literatura de recursos naturales es vender parte de tu patrimonio en el fondo. Bien. Hay un concepto súper interesante con la diferencia entre renta económica y utilidad económica. Son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, si tú vas a abrir una empresa, tú calculas tus costos, tú calculas tus ingresos, tú dices, ¿sabes qué? Este es mi nivel de utilidad. Yo voy a tener una utilidad de 2 millones de pesos anuales. ¿Okay? La renta es otra cosa, porque la empresa minera cuando hace su evaluación de proyectos tiene que elegir un precio. ¿De acuerdo? Yeah. Tiene que elegir un precio. Entonces tú cuando le presentas a los accionistas el proyecto, tú dices, mira, el VAN es positivo a un precio de 3.5. Perfecto. Vamos con el 3.5, los inversionistas dan el vamos. Cuando el precio llega a 4, ¿a quién pertenece esa renta? La diferencia entre el 3.5 y el 4. Al accionista, en teoría, ¿no? La literatura económica te dice que no. No, porque tú ya valoraste el proyecto de 3.5. Tú ya internalizaste la ganancia. Por eso apostaste, por eso te metiste. Pero tú apostaste al 3.5. Sí, absolutamente, sí. Exacto. Entonces, lo que te dice la literatura de recursos naturales es una de las discusiones que el Estado sí puede tener con la empresa privada. Es decir, ¿sabes qué? Si efectivamente tú tienes la factibilidad, la eficiencia suficiente para llevar a cabo este proceso productivo. Primero. 2. Tú ya calculaste tus retornos usando un precio promedio. 3. La diferencia marginal entre el precio promedio y el precio observado no es tuya. Es del Estado. Es del Estado. Y esa es la eterna renta. Si tú tomas cualquier libro, por ejemplo, de recursos naturales y tratas de entender qué es lo que es un royalty es la extracción, desde el punto de vista de la diferencia entre la renta económica y la utilidad económica. El delta en realidad que hay entre eso. El delta, porque la pregunta, o sea, esta pregunta es un poco incómoda, pero ¿qué esfuerzo se hace por parte del privado para garantizar ese precio? No Entonces se llama renta. Okay. Pedro, hablando del sector privado y del Estado que interviene y que se queda con la ganancia, ¿qué piensas? Yo creo que hay varias cosas interesantes de las que dijo Dusan. Ahora, en términos prácticos, la minería sigue siendo un buen negocio, primera cuestión. Por algo se sigue invirtiendo y por algo se sigue
avanzando en aquello. Yo creo que mientras esté sobre $4 el precio del cobre, vamos a tener un gasto que se ha ido expandiendo en términos del gasto público durante los últimos 20 años, que hoy día ya está por sobre el 37, creo que este año que viene va a pasar el 40, y ya se acerca a valores peligrosos en términos de cualquier economía. Claro. Pero estamos apostando, como bien dice Dusan, a que al final del año siga estando arriba de los $4. ¿Qué pasa el año o el día en que el cobre se nos desplome, venga una crisis asiática, venga una crisis subprime, una guerra en que efectivamente los recursos no van a ser lo que planificamos de un año para otro? Entonces ahí hay una brecha que no es menor, por un lado, y lo segundo es que los commodities se acaban. Más allá de que estos commodities puedan hoy día decir que tenemos las reservas, efectivamente, que podamos proyectarnos a 30 años, en algún momento el commodity se va a acabar. La pregunta es, ¿qué experiencia hemos obtenido en los últimos 30 años que efectivamente ha habido mucha inversión minera, sobre todo en la región, en términos de productos terminados? Cuando le metemos eficiencia y le metemos tecnología a los productos, debiéramos tener productos mucho más allá de un cátodo de cobre. Y eso no pasa hoy día. Claro. No pasa hoy día ni respecto a la investigación, no pasa hoy día respecto de las inversiones que realiza el Estado, precisamente a tener un tipo de producto distinto solo al commodity refinado, que es lo que estamos en definitiva exportando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que los desafíos en esta nueva etapa o en este nuevo superciclo que todavía se mantiene y quizás se va a mantener por este año que sigue, es hacia dónde llevamos los recursos del royalty, hacia dónde llevamos los recursos que el Estado genera hoy día a través de Codelco, que es una empresa que está extremadamente endeudada, pero bueno, a través de Codelco, y la inversión que se viene, que entiendo que todavía quedan proyectos nuevos por desarrollar. Mira, yo quisiera indicar, pero cuando planteé este esquema general y este marco teórico global, igual esta transición energética realza la importancia del valor del cobre de aquí en adelante, en las décadas que vienen, y yo simplemente quería indicar que igual la demanda de cobre va a ir aumentando si se aplica la transición energética. Quizás no es tan visible acá. Ahí, por ejemplo, hay un esquema en francés del diario Le Monde, que no es la Estrella de Iquique que lo está indicando como diario, con mucho respeto por la Estrella de Iquique, pero ahí dice, hay un riesgo que no va a ser suficiente el cobre, porque mira, ahí lo que indica este esquema, que el consumo va a alcanzar 34, por ejemplo, millones de toneladas en 2029, y quizás la producción va a alcanzar simplemente el 32,800.000 toneladas. ¿Qué te quiero indicar con esto? Que, bueno, Dusan, en economía la escasez es valor también, y eso aumenta el precio. Y uno puede ver que los que importan los más minerales de cobre son China, que es un país que está en expansión y que va a seguir en expansión, Japón, que obviamente no le va tan bien, pero también es de una importancia económica considerable, Corea del Sur también, India, que va a seguir creciendo, y Alemania. Y tú puedes ver que los principales exportadores de mineral de cobre, ahí no se ven, pero un poquito más abajo, es Chile, Perú, Indonesia, Australia, Canadá. Pero Chile tiene el doble de Perú, casi el doble si estamos liderando. Entonces, en base a eso, a esas previsiones, con datos duros, no puede influir en las ganancias, no va a haber un cambio, sabiendo que puede ser muy importante el cobre de aquí en adelante, quizás más que en el año 73, porque de un punto de vista geopolítico y también político, en 73 la importancia del cobre impulsó a Estados Unidos a apoyar el golpe de Estado, y hoy en día me da la impresión que la importancia estratégica del cobre en la economía mundial es quizás más importante que la década de los 70. No sé si entiende mi pregunta. O sea, la pregunta es si el precio va a subir. Y si eso va a producir un cambio para el país, para nosotros. O sea, los shocks de demanda que se están gatillando fruto de ya sea de la transición energética o de expansión de infraestructura en gastos países desarrollados, te expande la demanda y te incrementa el precio. Eso es un resultado, un hecho utilizado, pero se debe específicamente a la inelasticidad de la curva de oferta. Es decir, si la curva de oferta pudiera vender más, prefiere vender más al mismo precio. Eso es un principio. Y es una cosa de calcularlo. Si tú tienes dos opciones, subes los precios o vendes más, ¿qué clase de economía? Claro, prefiere vender más porque en el margen tienes una utilidad mayor. Sí. El precio sube específicamente cuando la oferta no puede crecer más. ¿Okay? Y cuando uno mira los planes de desarrollo minero en los países que tú indicas,
uno observa que en el mediano plazo es difícil expandirlo de manera significativa, particularmente por las restricciones institucionales ambientales que hoy en día están enfrentando a la mayoría de las mineras. Nosotros en la Comisión de Productividad llevamos adelante el estudio de permisología. Los resultados del estudio fueron alarmantes, ¿no? O sea, cuando tienes una inversión que demora 10 años en promedio, desde que se instala los permisos de exploración hasta comenzar la explotación. Enorme. Entonces es evidente que tienes que asumir que la oferta es inelástica. O sea, no hace más falta que eso. Entonces, ahora, los precios altos gatillan más utilidades, es claro. Sí, digamos. Sí, claro, o sea, sí. Ahora, segunda cosa, ¿eso va a significar más recursos para el Estado? También. También, indudablemente. O sea, la empresa minera, el sector minero, si tú miras la billetera fiscal, es probablemente el sector que contribuye con la mayor cantidad de impuestos, tanto de impuestos a la renta, impuestos específicos, patentes, permisos de exploración y ahora el royalty. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil pensar que sea este sector... Claro. No le... Ahora, que el Estado vaya a tomar ese dinero y lo vaya a traducir en una mejora significativa para la zona específica en donde se explota el recurso, Y esa otro es una debate. discusión, claro, esa es una discusión diferente, ¿no? ¿Cómo poder hacer más eficiente Codelco, que es la empresa estatal, a propósito de estos valores, a propósito del precio del cobre, a En este propósito contexto de la justamente inversión? favorable. Claro. Hoy en día Codelco no es eficiente No. y está con deuda y no supera su deuda. ¿Cómo poder hacerla más eficiente? Porque Pedro quiere responder ahí. Buena pregunta a veces, ¿eh? O sea, ¿No? Yo quiero vender todo. Es difícil, o sea, a ver, la evidencia lo que nos sugiere, porque en realidad yo intento basarme en lo que sabemos, ¿no? Y lo que sabemos es que el Estado tiene serias dificultades para tener un comportamiento tan eficiente como el sector privado, porque no tiene los mismos incentivos. O sea, hay un problema de incentivos. Pero hay que trabajar en base a incentivos. O sea, de hecho todas las empresas del Estado, Ya. de que los diferentes países que han logrado ser competitivos con empresas privadas, generalmente pasan a un modelo de gobernanza corporativa que funciona prácticamente como una empresa privada. Bien. Dos, mientras la empresa del Estado también cumple un rol en la asignación de roles políticos, esa es otra fuente de ineficiencia. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque no necesariamente la persona que tiene una afinidad política es la persona que tiene la mayor Competencia. afinidad o competencia para Claro. eso. Entonces tiene una segunda fuente de ineficiencia. Bien. Y esas dos... ¿Es categorizada desde un punto de vista científico eso? Sí, claro, son diferentes modelos de gobernanza Ok. que pueden tener las empresas públicas, digamos. O sea, la idea de la empresa pública no es lo mismo... A ver, lo público no es lo mismo que lo estatal, son dos cosas totalmente diferentes. Lo público es una garantización del Estado a través de diferentes modelos. Piensa en la carretera, Sí. ¿no es cierto? Eso Sí, la sigue siendo pública, pero, concesionada, sí. pero concesionada, digamos, y pagada. Entonces, lo público no es lo estatal, ¿bien? Nosotros lo que tenemos en Chile, desde mi perspectiva, Codelco funciona más de una perspectiva estatal, no de una perspectiva pública, ¿bien? ¿Y qué es lo que genera esa eficiencia? Yo creo que es un problema muchísimo más profundo, porque es un problema de incentivos, ¿bien? Y hoy en día yo no creo que la empresa pública, o sea, de hecho toda la evidencia sugiere de que Codelco en este caso ha perdido terreno y es difícil ver cómo podría recuperar ese terreno con la condición actual. Pedro, público, estatal, Codelco. Sí, no, a ver, Ni público ni estatal, ¿no? en las empresas públicas creadas por ley, yo creo que ahí hay un fenómeno bien interesante, porque no solo Codelco está endeudado, que es la que todavía tiene utilidades, sino que pasamos por un ciclo en ENAP de 20 años de pérdida. ENAP empieza a tener utilidades, muy pequeñas utilidades hace 2 años atrás. Lo mismo en AMI. TVN es un desastre, Sí. ENAMI es un desastre, Todas que estatales. además ha empobrecido a la pequeña y mediana minería al punto de hacer desaparecer a la pequeña y mediana minería. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué dices eso? Porque en el caso de la pequeña y mediana minería, cuando ENAMI le fija las reglas de compra, No de tiene poder poder de de compra, y tú no le puedes salir a vender a otra persona que no sea ENAMI, te están Sí. limitando absolutamente. Es una pulpería al final. Te están limitando absolutamente. Y además que tiene malas prácticas ENAMI en los patios, las cargas, los estudios de los muestreos. Bueno, hay una cuestión práctica de por medio.
Pero en el caso de Codelco, lo que llama la atención es que teniendo todos los problemas que tiene este gobierno, con todo el respeto que me merece, hace una estrategia rara, por decirlo de alguna forma, con SQM hacia adelante en términos de minería no metálica. Entonces, en vez de darse la vuelta larga de crear una empresa pública estatal destinada precisamente a la explotación de minería no metálica y quizás desde esa vereda asociarse con cualquiera de los actores que están fuera del área de Codelco, lleva a una empresa que ya tiene problemas de funcionamiento, problemas de sindicato, problemas de índices, problemas de producción, la lleva a un plan a 10 o 20 años en una actividad minera que es absolutamente distinta. La actividad minera no metálica es absolutamente distinta a la minería metálica. En términos medioambientales, en términos de condiciones climatológicas, te llueve un día y la salmuera se echa a perder. Entonces, es el desafío de Codelco el no solo mantenerse como un actor preponderante dentro de la economía en Chile, sino que además cómo va a compatibilizar además esta nueva carga que tiene en términos de supuestamente la explotación del litio a través de una filial nueva de Codelco no metálica, no sé cómo se irá a llamar esa asociación. Pero por ahí hay un tema también. Mi percepción personal, yo haría entrar a los privados a Codelco, no en un 100%, un porcentaje importante, que los privados inyectaran inversión, bajaría los costos de producción, bajaría la deuda que tiene acumulada Codelco, que es sobre 15.000 millones de dólares. Hoy día Codelco anda más o menos en ese valor, en el valor de la deuda total. Y generaría un nuevo plan de 20, 30 años en adelante en términos de expansión, y no descartaría que Codelco empiece a invertir en yacimientos fuera de Chile, porque como lo que dice Dusan es cierto. Claro. Ayer o antes de ayer se aprobó Dominga. Sí. Dominga estuvo más de 10 años en tramitación, con todo lo que significó, con los Panama Papers, con el presidente Piñera involucrado en su momento, pero logra salir. 10 años es mucho para un proyecto, es demasiado. Es como el niño símbolo de la permisología. Así es. Pedro, a pesar de la ineficiencia de Codelco, un reciente estudio habla de que tiene prestigio, mucho más adelante que BHP, que es una empresa privada que sí es eficiente. De eso vamos a conversar a la vuelta del corte. Hacemos pausa. Ya retornamos con Radares. Veremos. Ya estamos de vuelta con ustedes para seguir en este radar, hoy con el cobre, hoy con los autos eléctricos y con ¿cuánto? Cristian Zamorano. Mire, yo quisiera de nuevo apoyarme sobre un gráfico del mismo artículo, que no es muy antiguo, es de abril de este año. ¿Este es Le Monde? Le Monde, El Mundo, Ya, el pero Mundo. en versión francesa, que es un diario de referencia, y Ya. acá dice, mira, una producción de la minería limitada, es decir, no es un bien que es ilimitado el Ya. cobre. Y ahí indica las producciones mineras a través del mundo. Y uno puede ver ahí abajo, dice Chile, que Claro. en nuestro país es uno de los más importantes. Pone acá el top 5, el ranking entre los 5 primeros productores de cobre, y pone Chile en primer lugar, segundo Chile, tercero Estados Unidos, cuarto Japón, quinto República Democrática del Congo. Lo que yo quisiera indicar acá, porque me interesa, antes de darte el pase Claro. por el tema que sigue, en cuanto a la valorización de las empresas que trabajan aquí el cobre. Si tú miras los primeros países, China es un gran país, que lo queramos o no, que es un país que está en vía de desarrollo, que está hoy día en una potencia mundial. Japón, Estados Unidos, y dentro de aquello está Chile. Entonces, de algún modo, igual el desempeño, que la pregunta que yo planteo, es que si acá tenemos un desempeño que nos pone al nivel de Japón y de Estados Unidos, en lo que concierne las diferentes reglamentaciones, legislaciones, traducción de lo que extraemos en algo de desarrollo. Y por eso me interesa hablar del tema de la minera y de Codelco. De los prestigios, los prestigios. Yo minutos atrás decía que Codelco, se hizo un estudio, y Codelco aparece en el lugar número 10 en cuanto a lo que es prestigio. Y mucho más atrás está BHP. ¿Ya? Ahí está la información, que la pueden ver en antofagasta.tv, ¿ya? Si quieren ahondar más en el ranking. Aparece también muchas empresas mineras nacionales. AMSA también aparece en este ranking. Pero lo importante acá es ver que Codelco está sobre BHP. Y aquí, a propósito de la discusión que teníamos minutos atrás de la eficiencia de una empresa estatal o pública versus una privada como BHP, que a buenas luces es eficiente.
Si Codelco fuese estadounidense, yo creo que no sí, bueno. Sí, no sé, en mi caso la percepción, yo no sé quién hace el ranking. La percepción quizás es una percepción que hizo relación con la seriedad que ha tenido Codelco en el extranjero. Desde ese punto de vista, Codelco sí ha sido muy seria respecto de cumplir con los compromisos, sobre todo con los compromisos de venta a futuro que ha celebrado, en especial con mercados como China. En ese sentido, si mal no recuerdo, creo que el último gran problema que tuvo Codelco fue Juan Pablo Ávila en los 90 con estas compras a futuro que realizó, pero después de eso, en ese sentido, en lo que hizo relación con el cumplimiento de obligaciones internacionales, Codelco ha estado siempre a la vanguardia del cumplimiento de lo que se ha comprometido a producir. Claro. Te hago el paréntesis. Merco Reputación Corporativa 2024 es la empresa que hizo el estudio, el ranking anual. Entonces hay confianza en Codelco a nivel internacional. Eso es lo que está subrayando. Sí. Dusan. ¿Qué piensas tú de aquello? Porque es también un valor, entre comillas, la seriedad de una empresa. Claro. La pregunta es cuántas empresas públicas tenemos que estén interactuando en un mercado tan competitivo como lo hace Codelco. Porque Nami no está... O sea, me refiero a que Codelco, para subsistir, tiene que competir en una industria que es tremendamente férrea, digamos. Bien, y tiene competidores que constantemente lo están manteniendo, digamos, independiente de su ineficiencia. Sí. Y nosotros no tenemos mucha experiencia en Chile con industrias similares. Bien, es decir, a lo que voy que Codelco ocupa un espacio en el imaginario colectivo que está completamente desierto. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Que si tú tomas a cualquier persona y le haces cualquier pregunta, le sabes que dame una empresa del Estado que tú conozcas, yo te aseguro Codelco. que 9 de cada 10 te van a decir Codelco. Es casi una situación de monopolio que tiene Codelco. Exacto. En el imaginario colectivo. Exacto. O sea, entonces de esa forma yo creo que desconozco la encuesta, pero yo creo de que gran parte de la posición que tiene Codelco también tiene que ver con esto, ¿no? Que en el fondo es como una herencia que tenemos de los diferentes episodios políticos y que ha sobrevivido, ¿bien? como una industria de los chilenos, entre comillas, ¿no? Chilena y chileno. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, claramente Codelco, su desafío es muy diferente a lo que tienen las empresas privadas. O sea, las empresas privadas, si bien todas se sujetan a las mismas normas, los conceptos, por ejemplo, de responsabilidad empresarial de las empresas privadas son innegables, digamos, ¿bien? O sea, en ese sentido yo creo de que Codelco, incluso en mi opinión personal, siento que muchas veces la minería privada tenía incluso más interacción, independiente que se la catalogamos como suficiente o no, con el entorno local. Claro. Bien. Al punto tal que a mí me ha parecido hasta un poquito peligroso el desplazamiento de las obligaciones públicas por un privado, digamos. Bien. O sea, es decir, cuando un privado comienza a interactuar en la oferta de educación pública, claro, o comienza a interactuar en la oferta de salud, tú te comienzas a preguntar, bueno, ¿cuál es el límite entre lo público y lo privado? Porque al final del día genera un efecto que se llama crowding out. En el fondo tú estás desplazando las responsabilidades del público. Y aquí es donde yo creo que nosotros estamos entrampados en este problema. Hoy en día el tejido político local y regional a mí me parece que descansa su responsabilidad en lo que puedan hacer estas empresas mineras, y eso es algo prácticamente inocente. Claro. Bien, y ha sido así, digamos. Si tú miras, por ejemplo, cuando la municipalidad reclama, bueno, hay gran parte de esas responsabilidades que pasan justamente por el sector político público, ya sea local o regional. ¿Bien? Excluyo al nacional porque honestamente siento de que no les interesa el problema. ¿Bien? Y ahí, de hecho, yo creo que ahí es donde las declaraciones de Joaquín Villarino probablemente tuvieron mucho eco, ¿no? Claro. Porque en el fondo, si bien después mandó una carta y se afinó la declaración. Claro, pero yo creo que el mensaje... Pero tiene razón, ¿ah? Yo creo que el mensaje del gremio tiene sentido, digamos. Bien, o sea, Antofagasta... te voy a hacer un ejemplo muy simple. Imagínate que en esta mesa tú sentaras a los 5 o 6 CEO más importantes de las mineras de Antofagasta. ¿Cuál es la contraparte del municipio? Entonces es una mesa volteada completamente hacia un lado. Entonces yo siento de que también el sector público, local,
En mi opinión, yo que tampoco creo que ha estado a la altura, digamos, de la situación. Como lo indiqué la otra vez, yo estoy de acuerdo. Antes de darte la palabra, Pedro, Sí, 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 no. tesis, antítesis, síntesis, ¿ya? Tesis, lo que dijo, ¿cómo se llama? El señor de la... Villarino. ¿Cómo? Villarino. Joaquín Villarino. Joaquín Villarino. Él tiene razón. Basta ver el desempeño del corpus político en el país y en la región, ¿ya? Pero por otro lado, todos los eventos que arma la minería, todos los eventos, todos, con los medios de comunicación, no voy a citar ninguno porque tengo amigos en casi todos, pero ninguno plantea tema de debate serio en esos eventos. Es decir, pueden decir, ya tiene razón, pero ¿por qué no está dispuesto a discutir de todos los efectos negativos que también son indiscutibles? Es decir, lo de la contaminación. Ningún medio local habla de la contaminación, ni los diarios de izquierda, ni los trotskistas, ninguno habla del nivel de contaminación de la minería en esta región, sabiendo que es un hecho real, porque hay informes de fundaciones internacionales que indican que la minería tiene un grave problema, que es la contaminación que produce. Basta ver el ejemplo de Indonesia, donde hay una de las minas más grandes en el mundo, que ahí hay un grave problema con la empresa Freeport-McMoRan. Entonces, la minería dice, no, ok, tiene razón, pero ya, entonces discutamos de todo el resto, y nunca dan un lugar, una plataforma, para discutir de aquello, y tampoco los medios de comunicación, que indirectamente deben recibir un beneficio para no hablar del tema. No me digamos que la minería no sabe lo que está haciendo con eso, porque acá nadie habla de los efectos negativos de la minería. Y por otro lado, y a la población tampoco le gusta hablar tanto acá en Antofagasta, lo que me doy cuenta, hablar de ese tema, porque te procura ingreso, chorrea ingreso de una manera u otra, a muchos, si no a todos, del ejecutivo hasta el tipo que está vendiendo productos por la calle, ¿me entiendes? Entonces, mi pregunta es, ¿se puede hablar, no están de acuerdo con el balance, que igual se puede obtener algo más de la situación actual del mundo de la minería? Sí, yo creo que hay dos elementos como mirarlo. Uno es que, y esto es una cuestión que hice relación, por ejemplo, con la utilización del agua. La minería contamina, así como contaminamos todos como seres humanos. Sí. Primera cuestión. Luego, puede contaminar más o puede contaminar menos. El punto es que a través de las RCA, que revisa el sistema de evaluación en el impacto ambiental y todo lo demás, la minería tiene que contaminar dentro de ese margen que le dejan para contaminar, ¿ok? Bien. ¿Dónde está el problema? El problema es que muchas veces se salen de los márgenes. Barrick, Pascualama, nunca sacó un gramo de oro, pero contaminó los glaciares para siempre, ¿ok? Eso versus, y aquí lo que decía Dusan tiene toda la razón, el que hoy día a aquellas personas, organizaciones, factores, fundaciones de compañías mineras les estamos entregando la posibilidad de realizar actividades y misiones que tiene el Estado. Porque no se puede dar, no puede ser que tengamos hoy día Fundación Minera Escondida con un programa de, no sé, ejemplo, Teatro Emil, un programa de inglés en los colegios de educación pública, el técnico profesional del Don Bosco con la asociación de industriales que generan. Son cuestiones que está empezando a cubrir el área privada versus la deficiencia que tiene el Estado, tanto en materia educacional, en materia de vivienda y otras cosas más. Sin perjuicio de aquello, ¿Pero no sería un principio de subsidiariedad al revés? Al revés, sin perjuicio de aquello, la contaminación en términos de la actividad minera dice relación también con el costo que estamos pagando todos nosotros. Ahora, ese costo a lo mejor no lo vemos hoy día, pero sí lo vamos a ver en 10, 15, 20, 25 años más. Entonces quizás falta esa mirada. Pero nuevamente nos encontramos con que los polos donde debe estar esa mirada, que son las universidades, que son los centros de investigación, hoy día no están en esa. No están investigando quizás, por ejemplo, el cierre faena. Hay una ley que se aprobó hace un par de años atrás de cierre faena minera. No se está investigando cuáles son los efectos de los cierres de faena minera. Los cierres de faena mineras van a venir en algún momento. Nada hay respecto a aquello. Yo por lo menos no conozco nada. En algún momento... Sí, los famosos relaves me está diciendo. CICITEN tuvo toda una política de investigación respecto de tecnología aplicada a la minería. Hoy día tampoco, no sé en qué quedó eso. Yo tuve la posibilidad de ser abogado de CICITEN hartos años. Antes que venga Rubén Rojo. Antes de don Rubén y cuando antes fue elegido... Antes que sea un psicólogo que está a la cabeza de un centro de investigación de la minería. Cuando fue elegido don Rubén en contra de lo que dijo la Contraloría en ese momento. Pero a partir de ahí, entonces, ¿dónde tenemos la posibilidad de estudiar estos fenómenos contaminantes? ¿Dónde tenemos la posibilidad de establecer soluciones que el Estado tenga que aplicar o que el mismo privado tenga que aplicar y luego evitar los efectos que estos contaminantes se van a producir a largo o mediano plazo? Ahí hay un temazo.
Mira, antes de ver un video, porque pues, también voy a tener que traducirlo, siento de que sean fuentes en francés, pero bueno, la investigación la llevé en ese idioma, pero yo quiero retomar lo que dijo Dusan acerca del contrapeso al sector privado. Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que un centro de investigación acerca del cobre esté dirigido por un psicólogo. Eso yo creo que en ningún otro país del que estamos mencionando los gráficos se podría ver, no en Estados Unidos. No teniendo el MIT, por ejemplo, el Massachusetts Institute of Technology, ahí para justamente tener otro tipo de gente que esté a la cabeza de una especialización en cuanto al cargo. Acá un psicólogo, lo siento, puede ser. Acá hay un nombramiento político. También me refiero al Tribunal Medioambiental. Yo estoy por una más grande protección del medio ambiente. Ok, pero miremos el Tribunal Medioambiental y vemos, y tú lo sabes, Pedro, cómo se nombra la presidenta o el presidente del Tribunal Medioambiental. Al fin y al cabo es una decisión política también. Sí. Porque pasa por el Congreso, pasa por unos jueces que deben decidir si va o no, y básicamente, por ejemplo, la que tenemos hoy en día acá como presidenta, ella no es una especialista en medio ambiente, a la base me parece que era especialista en telecomunicación. ¿Y por qué quiero mostrarle un video? Ya que es importante el aspecto técnico, porque ya que no hablamos de eso en la primera parte, pero sí hay que mencionarlo en la segunda. Todo lo que concerne a la transición energética va de la mano con la implementación de la utilización más grande de autos eléctricos. Y si uno mira los autoeléctricos, y en el video, si lo tenemos, ahí aparece una especialista de eso, una francesa, indica que los autos van a tener mucho más cobre, van a hablar de kilos de cobre, de 10, 20, 30, 40 kilos de cobre por sistema, por equipo que se va a utilizar en el futuro. Por ende, se va a necesitar más cobre. Y también lo que va a alimentar todos esos autos, el sistema también necesita cobre, los cables y todo aquello. Por ende, se necesita una reflexión sobre el tema de qué ponemos en los cargos para la protección medioambiental y para el desarrollo de la investigación. Y eso yo no lo veo. Mi pregunta es, ¿hay una concientización que debe haber un cambio o vamos a seguir con la misma tónica política en cuanto a nombramiento? Sí, o sea, a ver, si vamos al caso concreto que mencionaba recién del CISITEM, cuando sucede este nombramiento, yo estaba dentro del equipo de la comisión que tuvo que redactar las actas. De hecho, yo redacté las actas, emití un informe en Derecho en su momento diciendo que el director del centro no cumplía con los requisitos de las bases y precisamente era uno de los que había generado las bases porque era parte del gobierno regional. La Contraloría dice lo mismo en un dictamen y dice que se abstenga de concursar en la licitación de ese cargo. Bueno, contra todo eso, el intendente Marcos Díaz de la época lo nombra como director del CISITEM y de ahí en adelante... Pero después de negociación con gente del otro sector. Sí, también. Claro, por supuesto. No, por supuesto, sí, eso fue un tema que fue una negociación de todos lados. De ahí en adelante el CISITEM yo creo que cambia de rumbo. Derechamente se van los investigadores, algunos se radican en la Universidad de Antofagasta, otros se radican en la Universidad del Norte, otros se van de la ciudad. Y se pierde un gran polo de investigación respecto de los temas y de los temas mineros, porque era precisamente el centro que tenía que investigar tecnología, relaves, desalinización y otras materias a propósito de la minería. Y luego, yendo a tu pregunta, nosotros tenemos hoy día la posibilidad, la oportunidad de generar, como bien decía Dusan, productos que digan relación con esa utilización de cobre en términos de tecnología aplicada. Porque desde el punto de vista nuestro, ¿por qué no soñar el día de mañana con un auto eléctrico chileno? Claro. Sin ningún inconveniente. O sea, hoy día tenemos la posibilidad de comprar motores, tenemos la posibilidad de comprar el chasis, tenemos todo el litio del mundo para poder generar esta empresa. Quizás pudiéramos entender ahí que el Estado pueda entrar a realizar una actividad empresarial. Se lanzó este día miércoles, ahí está el video, ¿no? El día miércoles un bus a hidrógeno a funcionar dentro de un par de años más, pero se lanzó ahora. ¿Tenemos la tecnología suficiente para tener un auto eléctrico? Yo creo que hoy día existe la tecnología, no sé si la tenemos acá instalada, pero si existe la podemos traer. Claro. Sin ningún inconveniente. De hecho, hay una planta que se está generando en Mejillones y que el otro día tuvo un problema de aprobación de permisos para poder funcionar. Pero tenemos la tecnología absolutamente, sin ningún inconveniente. Claro. Mira, lo que me llama la atención es que ese tema está más discutido al extranjero, un país donde están desprovistos de cobre, que esa discusión yo no la veo implementada acá. No sé si observa lo mismo, Dusan. A mí lo que siempre me llama la atención del análisis de la industria minera es lo siguiente. La industria minera paga sus impuestos. Paga el impuesto a la renta. Paga el impuesto específico. Sí. Paga el royalty.
paga las patentes mineras, paga los permisos de exploración, paga los permisos de explotación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso, ok. Indiscutible. Paga significativamente más que el resto de industrias. ¿Verdad? ¿Por qué la gente que vivimos acá tenemos la sensación de que no participamos de los beneficios? La respuesta, en mi opinión, no está en el pago de los impuestos de la entrada. Si tú estuvieras sentado acá, el presidente del gremio le va a decir, ¿sabes qué? Mire, acá se pone mucha plata. Pregúntele usted al Estado central por qué no retorna inversión pública acá para sobrecompensar. O sea, no es un problema nuestro. Yo estoy bailando con la música que me están poniendo. A mí me están diciendo, pague estos impuestos, pago estos impuestos. Cumpla con estos requisitos ambientales, dice Pedro, cumplo requisitos ambientales. Me ponen normas, las respeto. Sí. Entonces, a pesar de que yo no tengo una fascinación por una cultura extractivista, considero de que es una trampa más que un beneficio, siempre me llama la atención que en esta historia nunca asumamos la responsabilidad de cómo nuestro sistema unitario centralizado nos tiene completamente invisibilizados en la historia. Porque fíjate, te voy a cambiar la historia. ¿Qué pasa si el gobierno central dice, ya, a partir de ahora el impuesto a la renta se reparte equitativamente entre los iguales, como dice la Constitución, claro, pero va a haber un fondo sobrecompensatorio para Antofagasta? Antofagasta ha pasado el presupuesto de ¿cuánto? De 100.000 millones de pesos municipales. 130 a 200.000. Segundo, va a haber beneficios. O sea, aquí el que sale, disculpe la expresión, pero totalmente libre de esta historia, en mi opinión, es el Estado central. O sea, si los impuestos están, el dinero está. Claro. La pregunta es, ¿por qué no se nos reconoce? O sea, ojo, no es que se esté reconociendo desde el punto de vista igualitario y equitativo, no se reconoce la externalidad negativa. Y nosotros, como tú lo planteas, tú estás pensando en la externalidad negativa más palpable que el polvo, pero hay consecuencias mucho más profundas. Te voy a dar 3 que ni siquiera se pasan por la cabeza. Primero, quizás el próximo premio Nobel de Química puede estar acá en Antofagasta y no vamos a poder explotarlo porque tenemos un sobreincentivo a tomar a nuestros niños desde los 12 años y especializarlos en una actividad productiva. Esa externalidad negativa no es tan simple de verla como el polvo, número 1. Número 2, la presión inflacionaria. Cualquier industria que quiera atraer a alguien a trabajar contento, esa persona está pensando en el salario de reserva de minería. Y por lo tanto se te elevan los costos. Y eso es una de las razones por las cuales vivienda es extremadamente cara en Antofagasta en conjunto con los problemas de suelo. Entonces, no tenemos que hacer mucho análisis para comprender que las externalidades negativas existen. Pero yo creo que estamos golpeando la puerta equivocada. Porque si tú se la golpeas al sector privado te va a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí están las reglas, yo he cumplido con toda la gama. Si usted tiene problemas, vaya a golpear la puerta a nivel central. Y nuestra interacción con el gobierno central ha sido de una asimetría de poder brutal. O sea, en buen chileno, no nos pescan. Sigamos la próxima. Buena conversación, sigamos hablando de lo mismo en el siguiente bloque. Hacemos pausa, no se separe de la sintonía. Está re buena la conversación. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Ha estado muy interesante la conversación a propósito de la eficiencia, de la no eficiencia, de lo que dice la OCDE. Me sorprendiste fuera de micrófono lo que dice la OCDE, Dusan. ¿Puedes repetirlo, por favor? Porque sí, claro, o sea, me impactó a mí. O sea, durante los últimos informes a partir del año 2009, la OECD ha estado muy preocupada respecto justamente al desarrollo fuera de la gran urbe de Santiago. Y una de las principales críticas de los informes de la OECD, de hecho en el Territorial Review que salió el año pasado, indica específicamente que Chile está ahogado en un centralismo crónico. Sí. Y es parte de esta discusión de recién. O sea, a mí siempre me llama la atención eso, que me parece que pataleamos para el lugar equivocado. O sea, aquí la pataleta debiera ser hacia el gobierno central. O sea, ¿cómo es posible? O sea, se entiende que los estados, bueno, como abogado lo sabe mucho mejor que yo, pero los impuestos son de propiedad del Estado y el Estado no puede gastar como le plazca, digamos. Claro. O sea, en el lugar, digamos, que quiera, ¿no? Pero vamos, o sea, es evidente que hay una externalidad negativa localizada
Entonces, esta lógica de políticas territoriales en Chile, o sea, en Chile es absolutamente, o sea, tiene una lógica de políticas espacialmente ciegas. Es como que las cosas nunca aterrizan en un espacio geográfico. Sí. Es como que todo es sectorial. Fíjate, todo es sectorial, pero nada afecta al territorio. Y hoy en día somos el país con el mayor nivel de centralización de la OCDE, con el menor gasto público a nivel subnacional y con las mayores disparidades. Para que tenga un dato, si tú tomas las 5 comunas de Chile, coinciden con el INDH, con el Indicador de Desarrollo Humano de Suecia. Yeah. Si tomas las últimas 5, coinciden con Ghana y Afganistán. Sí. O sea, ahí tú tienes la diferencia que tiene Chile, y bajo esa diferencia, en mi opinión, el Estado central es tremendamente responsable. Pero mira, dentro de esa lógica de tanta disparidad, de desigualdad de desarrollo dentro de un mismo marco, de un mismo Estado-nación, eso no es un signo de desarrollo. Lo propio del desarrollo Totalmente. Es que sea armónico. Entonces, ese centralismo, estamos de acuerdo que va de la mano con digamos, es representativo de un sistema de otro siglo, y no del siglo XX, yo creo del siglo XIX, porque tú tomas todos los países desarrollados, no hay ninguno que tenga un sistema centralista. Puedes mencionarme a China, pero porque hay un centralismo democrático, propio a la ideología que gobierna el país, pero también tienen regiones que se desarrollan ellas solas, y tienes ciudad potente, independientemente de Beijing. Entonces hay un modelo de desarrollo que no está centralizado, simplemente fortalecer una ciudad, que no es el caso de Chile. Eso no ha cambiado, y no creo que vaya a cambiar, porque yo creo que hay un centralismo cultural. Porque retomo lo que tú dices. Yo creo que hay un cierto desdén, para mí, absolutamente subjetivo, y simplemente convoca a mi persona lo que indico, en el trato de la minera con la región. Porque yo creo que no se devuelve tampoco todo lo que ellos deberían mucho más. Antes existía el concepto de responsabilidad empresarial, yo creo que ese concepto está totalmente anacrónico. Hoy en día es anacrónico, porque hoy en día la minería que dice yo pago impuestos, que el poder político se la arregle. Es algo que para mí hay una cierta falacia en ese argumento, en el sentido que también la minería se mueve por otros aspectos, donde hace lobby por otros lados, para que justamente también a ellos siempre se les saque menos tajada de sus ganancias. Pero sí, lo que yo concuerdo es que el centro del país trata con desdén al resto de las regiones, y sobre todo Antofagasta. Me da la impresión que esto siempre aún es considerado en el inconsciente colectivo, desde el centro, como terreno adquirido, como una colonia, en realidad, que se ganó. Y como toda colonia a lo largo de la historia en cualquier país, la colonia sirve a alimentar la metrópola. Es lo único que sirve. No se desarrolla una metrópola, una colonia, no la vas a desarrollar porque es una colonia, es menos que el eje central que gobierna tu país. Y yo creo que eso no ha cambiado con Antofagasta, y tampoco los políticos lo cambian. ¿Por qué? Porque en su discurso, aparte de apuntar desde el centralismo, no lo detallan, no hay una fuerza. Acá no es Cataluña, ¿me entiendes? No hay, como dijo la señora Esther Cudó el otro día, no hay un patrimonio simbólico de la región que se pueda defender, y justamente a través de ahí crea identidad. Cuando tú me dices, hay una externalidad acá que tú no puedes ver, que es, quizás acá, en esta región, hay un próximo premio Nobel. Hace rato que Chile no tiene un premio Nobel. Yo concuerdo totalmente contigo. Y lo caso con la idea del patrimonio cultural. Ya que no hay identidad, preguntemos cuántos niños, sobre 10 niños, preguntémosle, ¿tú sabes cómo se hace el cobre, cómo se extrae el cobre de la tierra en una región minera? Estoy seguro, sobre 10, 9, sino 10, no sabe. Niños de menos de 10, 11 años. En cualquier instituto, el AIS como uno público. ¿Qué te quiero indicar acá? Si no hay ese esfuerzo de identidad, si no está ese esfuerzo de crear identidad, no va a haber patrimonio simbólico, y no va a haber eso, lo que tú dices, no vamos a rescatar algo que nos apegue una ganancia positiva, más allá de simplemente lo material, de la situación de extracción de esta región. Entonces, ¿cómo cambiar aquello? Es cambiar un paradigma. ¿Cómo cambiar el paradigma? Aparte, una revolución, porque yo sé que no te gusta la palabra. Aprovechando las oportunidades que tenemos. Pero lamentablemente, cuando tenemos las oportunidades, no las aprovechamos. Ejemplo, todos los últimos años el FNDR ha crecido de manera impresionante. Hoy día, para este año, se esperan más de 130.000 millones de pesos destinados al FNDR. Bueno, los últimos años, Antofagasta ha sido una de las últimas regiones en ejecución presupuestaria. Por lo tanto, a partir de eso, a partir de que somos una de las últimas regiones de ejecución presupuestaria, esa plata que no se gasta en Antofagasta se devuelve al nivel central. O sea, si ya es difícil, como decía Dusan, que el nivel central nos considere, claro, nos pasan recursos, no tenemos la capacidad de ejecutarlos por ABC motivo, alcalde, equipos de trabajo, política politiquera, no hay competencias para los proyectos, estamos devolviendo la plata que nos pasan, es el peor de los males. Porque precisamente
sacarle a nivel central un peso ya es una victoria tremenda, pero tener que devolvérselo y que ese peso no vuelva es una cuestión catastrófica para nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ayer salía en el Mercurio hoy día el índice de la identificación que tienen las personas con Calama, segundo a nivel nacional. Sí. Claro. Antofagasta está muy abajo. Sí. La gente no se siente antofagastina. Más allá de que haya nacido acá, que hoy día hay mucha gente que se ha venido a vivir a Antofagasta, no se sienten antofagastinos. Y en el último de los casos, y con esto va a terminar, los turnos de jornada excepcional, lo que han hecho es que las personas se bajan en el aeropuerto, se van directo a la faena minera, vuelven al aeropuerto y se van a gastar lo que producen a sus respectivos domicilios, a sus respectivas regiones. Por lo tanto, ese trabajador extrae los recursos, deja el trabajo que realiza, pero no gasta en Antofagasta. Y ese es un problema que tienen todas las empresas mineras. Y no crea identidad, que es una externalidad que no se ve. Y no que... está dispuesto a venirse a Antofagasta, porque con ese sueldo no le alcanza, o sencillamente las condiciones de clima, de contaminación, todo lo demás. No está dispuesto a venirse a Antofagasta. Entonces quizás ahí hay un tema respecto de los nuevos proyectos. En la RCA se le puede pedir que un porcentaje importante de la población que va a trabajar en esos proyectos sea de origen nativo. ¿No es anticonstitucional eso? No. Pero eso significa que estamos tenemos hablando que de un tener porcentaje. más, porque hoy en día no tenemos los suficientes colegios, no tenemos la suficiente respuesta en cuanto a salud. Entonces esto significa que si es que exigimos que esas personas como el que viene a trabajar y sus familias se queden acá, tenemos que es que tenemos que generar la infraestructura, tenemos que generar las condiciones, tenemos que generar quizás pueblos universitarios. Ahora piensen ustedes que antes de la pandemia hubo cerca de 50.000 a 60.000 personas que se fueron y no volvieron a Antofagasta. Claro. Y hoy día tenemos, sin esas 60.000 personas, el mismo problema habitacional que teníamos antes de la pandemia. No sé. Yo tengo 2 minutos nos quedan. Llevo 4 años pensando en una estrategia y yo la he llamado la estrategia del caballo de Troya. Y te lo voy a explicar. Ulises lo dice. Claro, el enfoque de la igualdad, de la disparidad regional, en mi opinión, está completamente agotado. Ya no pasó. Tú cuando tienes el 50% de los votantes, si tú fueras presidente del país y el 50% de los votantes lo tiene concentrado en el 3% del territorio, me fijo en ello. Se acabó. Y eso no va a cambiar. Por lo tanto, la hipótesis de la igualdad es difícil. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es, ¿qué pasa si probamos que esa concentración es ineficiente? Que es diferente. O sea, yo no te estoy pidiendo que desconcentremos porque yo no tengo un metro. No. Ahora estoy diciendo que nos cuesta 3-4 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué pasa si demostramos que los flujos de trabajadores que se van y vuelven, si bien es importante el tema del imaginario colectivo, pero sé que ya no es un tema de imaginario colectivo, resulta que esa dinámica nos cuesta dinero como país. Nosotros en el último fondo que estamos trabajando hemos demostrado que los flujos de conmutantes en la mayoría de los escenarios generan ineficiencia en la recaudación tributaria. Ahora y fíjate cuál es la gracia del equilibrio general, que la perspectiva no analiza, porque obviamente para la empresa minera es comprensible que tienen un pool de trabajadores mucho mayor, por lo tanto puede hacer un mejor match de oferta-demanda. Eso es verdad. Claro. Pero también tenemos costos para la ciudad. La gracia en economía es que tú puedes conciliar esto en un solo modelamiento y los resultados demuestran completamente, en la mayoría de los casos, que los flujos de conmutantes que estamos observando es excesivo y te cuesta cerca de un punto porcentual del PIB, te cuesta 3 puntos, o sea, estás sacrificando todo tu capital político por una reforma tributaria para aumentar en menos de 1% del PIB, cuando podrías cambiar así, simplemente regulando algo. Es evidente que esta segunda estrategia, que es la que te van a escuchar, el Ministerio de Hacienda no te va a escuchar si no se lo mides en PIB. Así es. Sí, con dato duro, es un dato duro. Pero ¿qué supondría aquello? Bueno, obviamente, la industria minera ve que acá hay costos involucrados, eso es evidente. Es evidente porque hay menos oferta laboral, hay un proceso de matching que va a ser más complejo. Es más caro. Y es comprensible, pero en términos de equilibrio general, que es lo que debiera guiar la política pública en Chile, cosa que no ocurre, pero lo que debiera guiar, se sugiere que incluso con esos pequeños costos, aún así, estamos todos mejor. Sí. La dinámica de trabajadores de otras ciudades no es solamente un tema de identificación con la región, tiene que ver con un problema de eficiencia. No es eficiente ese mecanismo, no es eficiente del punto de vista agregado.
Entonces, la ciudad de Antofagasta no se va a transformar en nuevo Dubái mientras estas cosas pasen, y no va a pasar. Pedro, para finalizar, ¿eso pasa por una reforma constitucional? Supongo que no. No, yo no creo que pase por una reforma constitucional, yo creo que pasa porque se haga más flexible el FNDR. Esa es mi percepción personal. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Por qué? Porque el FNDR hoy día tiene trancas y tiene, en las glosas presupuestarias, tiene rigideces respecto de invertir en infraestructura, ejemplo, pero no invertir en contratación de personal. Ahora, es más fácil contratar personas que... es más fácil construir que contratar personas. ¿Y por qué no se construye entonces? Bueno, ese es otro problema. Pero porque no hay oferta, no hay oferta de empresas constructoras acá. Vamos al caso de las fundaciones, tú me vas a decir, oye, entonces el FNDR tampoco podríamos utilizarlo porque lo gastamos en fundaciones truchas, que es una de las discusiones que pasó el año pasado. Pero la idea es que el FNDR pudiera tener ciertas flexibilidades para hacer atractivo para profesionales, al menos del ámbito privado, puedan pasar, aunque sea por temporadas, al ámbito público a ejercer efectivamente proyectos que puedan tener rentabilidad social. Y esos proyectos se pueden ejecutar. Si hoy día el gran problema que tenemos es que tenemos lucas, no tenemos profesionales, no hay proyectos a tiempo, pasan los 4 años en una autoridad y se va. Y no deja nada. Ese es el gran problema, tanto en el gobierno regional como en la alcaldía. Entonces hay un problema de materia prima en cuanto a personas. Sí, claro, pero además tú no puedes traer más gente ni puedes contratar a alguien más caro por ¿Qué pasa? A ver, ¿en qué estamos trabados para que ese FNDR sea más flexible? No, eso pasa por modificaciones legislativas, sí o sí. Sí, sí o sí. ¿Y un tema la ley de presupuesto tiene que cambiar en ese sentido. Yo lo vengo diciendo hace rato, la flexibilidad del FNDR lo vengo diciendo hace mucho rato, pero necesita pasar por glosa presupuestaria y porque tiene que cambiar la ley de presupuesto en ese sentido. Mira, hay un tema que proponer a los legisladores, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido una conversación muy dispersa, pero hemos tratado un solo tema. Pero hay un hilo conductor. Tenemos un relato que está relacionado con el cobre, sus externalidades. Yo siempre he tenido la pregunta, ¿somos un país minero? ¿Somos una región minera o no? Porque muchas veces decimos, claro, somos una región minera porque extraemos cobre, extraemos minerales, pero existe... el beneficio, existe, no sé, el invertir en educación, tal como decías tú, hacer de todo esto una sinergia para que nos identifiquen en el mundo como, viene de un país minero, viene de una región minera. Responde, sí, ¿somos o no somos? Lo somos porque la recaudación tributaria en su mayor dimensión proviene de la industria minera. El problema está en cuanto de esa recaudación tributaria nos beneficia a nosotros como ciudad. Bien, por lo tanto, somos mineros, claro que somos una zona minera. Es evidente, cosa mirar la exportación y mirar la ¿Tú eres un economista minero? ¿Existen los economistas mineros? Sí, claro. Hago cosas en minería, claro. Pero economista. Claro, pero en el fondo, mi punto es, nosotros acá el que nos tiene que dar una explicación es el Estado central. Insisto en esa hipótesis, es el Estado central. Pedro, ¿somos un país minero, no? Sí, absolutamente. Absolutamente, los índices lo dicen así, se manejan las negociaciones colectivas más grandes del mundo en esta región. El año pasado hubo una minera escondida. Y los paros mueven a veces mucho. Así es, sí, de todas maneras, esa es mi respuesta. Ya. Muchas gracias. Se me acaba el tiempo. Le agradezco su disponibilidad, de verdad, el sacrificio. Y a ustedes también les agradecemos la sintonía brindada en esta casi hora que hemos conversado. Pero Eduardo, ¿somos un país minero o no somos un país minero? Yo tengo mi duda. Yo amplificaría, yo ahí voy a citar Hamlet, Shakespeare, pero creo que el problema para Chile es más bien saber, y está relacionado con esto, no es más bien, es saber ser o no ser, darle la cuestión, y me da por el momento la impresión que no somos aún. Nos encontramos siempre aquí, en Antofagasta Televisión. Sigue junto a nosotros. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.